a la cuenta de 3. Bien. Como habíamos mencionado previamente, el objetivo en esta sesión es abordar lo que es la planificación financiera y la valoración del Banco Mercantil Santa Cruz. Para ello tenemos dos firmas consultoras. Tenemos la firma A y tenemos la firma B respectivamente. Vamos a comenzar con la firma A. Si nos pueden mencionar cuáles son sus principales supuestos o variables de entrada que han considerado dentro de la modelación financiera en 5 años hacia adelante. Cedemos la Buenos palabra días, al grupo. Sí. buenos días, doctor, del grupo A. Nuestro supuesto de entrada lo determinamos principalmente como 5 supuestos principales. Entre ellos está el crecimiento de la cartera, el crecimiento de los depósitos, la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva y la tasa de la mora. Como sustento del crecimiento de la cartera la determinamos según los datos proyectados del Fondo Monetario Internacional, según MAPER del Fondo Monetario Internacional, que la proyección para los próximos 5 años del Producto Interno Bruto del país va a ser de 1.80, según datos del Fondo Monetario Internacional. El crecimiento de los depósitos lo hicimos en proporción de que los depósitos crecen en un 39% más del crecimiento de la cartera, según la ASFI. La tasa de interés activa también lo sacamos del promedio que saca la ASFI según para las entidades financieras, para los bancos múltiples que pertenece al Banco Mercantil. La tasa de interés pasiva también lo sacamos de la ASFI y la tasa de la mora de acuerdo a la cartera vencida y cartera en ejecución del banco. Muy bien. Dentro de lo que es continuando con esta firma A, ¿cuáles nos queda claro de que han tomado en cuenta? ¿Cómo es que determinan el crecimiento de la cartera de crédito? Lo relacionamos con el crecimiento del Producto Interno Bruto que va a tener el país. Y ese dato lo sacamos de acuerdo de, como mencionaba, a la proyección que hace de los datos MAPER del Fondo Monetario Internacional, que hace una proyección de que el Producto Interno Bruto va a tener un crecimiento de 1.8 de a partir de hoy hasta los próximos 5 años, que sería el 2028. Bien, en tal sentido, ¿cuál sería la tasa de crecimiento que están proyectando para los próximos años? La tasa de crecimiento en la cartera. 1.80. Y anteriormente, ¿cuánto ha crecido? Históricamente, ¿cuánto ha crecido, excepto la pandemia, excepto el 2020, ¿no? ¿Cuál ha sido el crecimiento histórico del banco en términos de cartera? En términos de cartera, crece o sea, de acuerdo a datos históricos, crece en algo de 6 a 7% por ahí. Muy bien, Pero entonces obviamente, dada la perspectiva económica hacia adelante, no hacia atrás, ¿cierto? sí, 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 Eh, sí. para los próximos años, la perspectiva es de menor crecimiento de la cartera. Muy bien, Sí, sí. vamos con el siguiente grupo, por favor, con el grupo de Laura Patricia. Si nos puede mencionar también cuáles son los principales supuestos que han determinado y cómo los han determinado. El grupo de Laura Patricia, María Cristina y José Armando. ¿Están? Parece que no están, ¿no? Bien. Entonces, tenemos una firma desierta. Vamos a continuar con esta firma A. Si hablamos de la mora
¿cómo determinaron el supuesto de morosidad? El supuesto de morosidad, de acuerdo a promedio, de acuerdo a los boletines de la ASFI, este, en promedio, la tasa de morosidad representa un 2,50% y haciendo los cálculos respectivos de lo que es los estados financieros del Banco Mercantil, el porcentaje es un poco más bajo, pero determinamos que va a ser el supuesto según los datos publicados por la ASFI. ¿Ya? Bien, tal vez, digamos, en este punto, aquí esto tiene que ver de igual manera con una relación de la economía, ¿no? Entonces, obviamente, cuando tenemos, por ejemplo, mayor nivel de actividad económica, mayor crecimiento de la actividad económica, obviamente esperamos que la mora sea más baja, ¿no es cierto? ¿No? Pero, ¿cuál sería el supuesto cuando tenemos menor dinamismo de la actividad económica? ¿Qué debería pasar con la mora? ¿Debería ser constante, bajar? ¿Qué debería? O sea, como te mencionaba, si de acuerdo el crecimiento de la cartera eh, crece, en cierto porcentaje la mora también va a crecer, porque Correcto. no todo el crecimiento de la cartera, o sea, va a percibir el banco los ingresos, sino que también depende de la relación de lo que es la mora. O Sí, sea, no toda la cartera del banco va a ser vigente, digamos, que su vez los pagos son puntuales, sino que depende también de la morosidad, que en este caso son las carteras vencidas y en ejecución. sí, eso es correcto. Sin embargo, el tema es que la morosidad también obedece a qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con la capacidad de pago de los agentes económicos. ¿Qué sucede con la economía? Si la economía está mal o si la economía se desacelera, obviamente puede haber alguna repercusión en la parte de la morosidad. Entonces, tal vez ese supuesto habría que hay un poco ajustarlo. ¿Cómo determinaron cuál va a ser el comportamiento en la tasa de interés activa y en la tasa de interés pasivo? Buenos días. La tasa, eh, eh, Buenos días, doctor. Buen día, buen día. ¿Cómo determinamos la tasa de interés activa y la tasa de interés pasiva? Es la pregunta, ¿no? Sí, exacto. Bueno, primero que nada, recordemos que la tasa de interés activa es lo que el banco cobra y la tasa de interés pasiva es lo que el banco paga. Estos supuestos de la tasa de interés activa la hemos concluido a través de los boletines también de la ASFI. eh, eh, que se hizo también un promedio de los últimos 3 años. Básicamente también hicimos promedio de los últimos 3 años, 2020, 21 y 22 para la tasa de interés pasiva. De esa manera hemos concluido para comenzar nuestro modelo. Bien, la tasa de interés activa, no tengo ninguna observación en el sentido de que sea mirando el comportamiento pasado, porque esto es regulado. La tasa de interés activa es regulada por, básicamente por lo que es políticas gubernamentales, ¿no? Fijación de Sí, tasas de interés en temas de préstamos por la ASFI y por el gobierno, desde luego, porque la ASFI depende del gobierno, del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en este sentido, la expectativa sería de que el futuro va a ser igual al pasado, asumiendo de que se va a mantener la misma política. Sin embargo, en la tasa de interés pasiva es, es una variable exógena, no controlable en cierta medida, que depende de la economía, depende del mercado. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, significa de que si tenemos una perspectiva de menor dinamismo en la actividad económica,
posiblemente cuando existe menor dinamismo en la actividad económica, existe también menor liquidez, ¿no es cierto? Al tener menor liquidez, por lo tanto, hay menor capacidad de crecimiento en el ahorro, ¿no es cierto? Al existir menor capacidad de crecimiento en el ahorro, ¿qué sucederían con las tasas pasivas? La tasa que paga el banco tendería a ser igual, tendería a aumentar o tendería a disminuir. Debería disminuir. Buenos días, A- doctor. Buen día. A disminuir. O sea, se esperaría de que las tasas de interés que van a pagar los bancos van a ser más bajas. Eso sería. Por ejemplo, yo le doy el ejemplo de mi madre. Pasa que ella trae de afuera, ¿no? Tela y ella por el momento está dejando de meter dinero a su caja de ahorro. Incluso su DPF lo ha tenido que sacar porque nos faltó efectivo para traer ¿cómo se llama? Telas. Mi mamá importa tela para venderte jeans Ujú. de mezclilla, ¿no? Y entonces ella tuvo que sacar todos sus ahorros, hasta su DPF que estaba proyectado a 5 años, lo sacó igual, porque le faltó, me parece que el tipo de cambio igual estaba por 7,50, entonces tuvo que sacar todo lo que tenía en el banco. Entonces eso es como quitarle liquidez al banco. Entonces esa tasa pasiva ya no la tuvo que recibir, tuvo que dejarlo ahí. Su cuenta está ahorita en cero, Bien. en caja de ahorro y en DPF. Volviendo al ejemplo que usted nos plantea, ¿qué sucede si a los agentes económicos, bueno, porque les mencionaba, hay un problema de liquidez, y los agentes económicos dejan de utilizar sus recursos o dejan de tener recursos en el banco? ¿Qué va a pasar? Eso es, obviamente, el ahorro está disminuyendo, ¿cierto? Si hay menos ahorro, la tasa de interés que pagan los bancos va a subir o va a bajar o se va a mantener constante. Obviamente, ¿cuál sería la implicación? La implicación ahí sería de que, digamos, si el banco tiene falta de liquidez, es decir, esa tasa de interés pasiva tiene que aumentar para llamar la atención del público y es decir, reciba más captaciones y pueda tener buen rendimiento en su liquidez. Muy bien, exactamente. Entonces, el contexto económico, porque es importante siempre mirar hacia adelante, más allá de un promedio de los últimos años, ¿no es cierto? Porque obviamente si la variable clave es la actividad económica, el contexto es lo importante, ¿no? Que vaya a suceder hacia adelante. En tal sentido, si va a haber en los próximos 5 años, si el supuesto es que va a haber menor dinamismo en la actividad económica, entonces esto nos implicaría que en nuestros supuestos tendríamos menor crecimiento de cartera proyectada en comparación con el histórico. La tasa de interés activa posiblemente sea constante porque está regulada. El crecimiento en los depósitos va a ser menor en comparación con los niveles previos o comparativos. Posiblemente la mora tienda a incrementarse y la tasa de interés pasiva posiblemente tienda a aumentar, ¿no? Entonces, si hay menor crecimiento de cartera, el margen financiero podría tender a reducirse, ¿no es cierto? Por la diferencial entre tasa de interés activa y pasiva, posiblemente esto involucraría también menor margen financiero y en consecuencia y como se aumentaría la mora, las previsiones también tendrían que aumentar y esto obviamente también afectaría a la rentabilidad, ¿no? Entonces, un poco, fíjense ustedes cómo el contexto nos puede determinar lo que son los supuestos claves de proyección. De ahí, obviamente, hay otras variables de entrada. Esas otras variables de entrada podríamos asumir de que el banco va a manejar en el futuro la misma política que ha venido manejando en el pasado, ¿no? En términos de su estructura financiera. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es importante siempre determinar
los supuestos de proyección. Y ahora vamos a la siguiente pregunta que está relacionada con cuáles serían las perspectivas según lo que es, por ejemplo, si hablamos de una variable de salida que es la rentabilidad. ¿Cuál sería la perspectiva eh, hacia adelante en 5 años de proyección comparando con los últimos años que han analizado? De acuerdo al modelo determinístico, eh, empezamos con un ROE del, empezamos con un ROE del 10% y al último año crecería en 1% aproximadamente, es decir, llegaría al 0,11, o sea, 11%, y con el modelo estocástico a un nivel de confianza del 95%, llegaría a un valor mínimo esperado cerca del 8,50% y a un máximo esperado del 11 aproximadamente. Bien, más allá del resultado estocástico, desde una perspectiva determinística, en general, ¿cuál sería la perspectiva en el ROE? ¿Sería estable? Bueno, ya nos mencionaba de que un primer año de proyección tendría un ligero incremento, pero después, ¿qué pasaría? O sea, viéndolo desde los resultados, ¿Tendería a incrementarse, a mantenerse constante o tendría a una ligera disminución? se mantendría más o menos similar, constante, y si crecería, crecería en un cierto, o sea, pequeño porcentaje. Ok, No es tan exabruto de crecer de un extremo a otro así grande. bien, muy bien. Un supuesto importante que se considera para lo que es la planificación y la valoración, especialmente de no solamente un banco, sino una empresa, es determinar el costo de oportunidad del capital, el rendimiento mínimo exigido por los accionistas del banco. ¿Cómo lo determinaron? Por ejemplo, he visto en su trabajo que consideran un 6%. ¿Por qué el 6%? ¿Cuál es el resultado de ese 6%? Doctor, en el entendido que el costo de oportunidad es lo que podrían percibir los inversionistas en lugar de invertir su patrimonio en un banco, invertirlo en otros rubros, entonces nosotros hicimos la... Sí, doctor, perdón, nosotros Sí. hicimos a través del modelo, va un cálculo del KPM, Ujú. ya, que fue calculado a través, bueno, de la varianza, el riesgo, que sería la beta. Hemos sacado un costo de oportunidad del 6%. Ya, entonces fue a través del modelo KPM que se determinó. Eh, Muy bien. ¿Cuánto sería el costo? ¿Cuál sería entonces el costo de capital promedio ponderado? Eh, Sacamos un resultado de 3,84, donde la proporción de la deuda externa, que lo tomamos en cuenta de las captaciones con el público de largo plazo,
y la proporción de la emisión de valores que proporciona el banco, con una tasa de interés sobre las obligaciones, le sacamos un 4.50. La deuda interna representa el aporte de los inversionistas un 25%, con el costo de oportunidad que es el 6%, y determinamos un costo de oportunidad de 3.84%. Muy bien, perfecto. En términos generales, cuáles serían los resultados de su planificación financiera para el Banco Mercantil de Santa Cruz en los próximos 5 años? ¿Cuál es la perspectiva general que tiene el banco? Las perspectivas que tienen de acuerdo al flujo de caja de contado, es decir, determinamos el WACC, donde sacamos flujo positivo y determinamos el cálculo del valor terminal, que fue de acuerdo al flujo del último año multiplicado por la tasa de crecimiento de la cartera, más 1 por la tasa de crecimiento dividido entre el WACC menos la tasa de crecimiento de la cartera. Y siguiendo sacamos el valor de la empresa, es decir, haciendo mediante el valor presente del flujo de caja libre descontado y sumándole las disponibilidades del año base, y sacamos un resultado de 26.132 millones de bolivianos, y haciéndolo en dólares con el tipo de cambio de 6.96 sacamos 3.754 millones de dólares. También se determinó el valor accionario patrimonial, sacando un resultado es decir, restándole la deuda de largo plazo, sacamos un resultado de 5.052 millones en bolivianos y 725 millones en dólares aproximadamente. Y las perspectivas serían positivas para 725 millones de dólares, el valor accionario, según el flujo de caja libre. Sí. Muy bien. ¿El banco tiene posibilidades de quiebra? Sí, claro, Eso. Una sequía y quebró y lo tuvieron que intervenir. ¿Cuál sería la posibilidad? ¿Cómo podríamos decir de que el banco tiene posibilidad de quebrar desde nuestro modelo? Según, digamos, puede ser un criterio determinando el escenario, ante un escenario pesimista y a un escenario optimista, donde en el pesimista disminuye la tasa, o sea, no crece la cartera. Se supuso que también el crecimiento de los depósitos también disminuye, la tasa de interés activa disminuye, la tasa de interés pasiva aumenta y la tasa de la mora obviamente aumenta, donde se quedó un resultado. Sí. Miren, ustedes en su trabajo pudieron haber determinado lo que es la probabilidad de quiebra del banco. ¿Saben cuál es la probabilidad de quiebra? Porque ustedes obviamente hacen un análisis, incluso hacen un análisis bootstrap, pero también analizan la distribución de la salida estocástica en el valor accionario, donde al 95% de confianza determinan cuál sería el valor mínimo y el valor máximo, así como también una certeza del 95% de confianza. Pero fíjense que en el extremo inferior al 95% de confianza hay un valor negativo, ¿no es cierto?
Y de hecho, también cuando hacen el análisis Bootstrap por percentiles, al percentil 2.5 y al percentil 5%, de igual manera hay valores negativos en el valor accionario. Obviamente no pueden haber valores negativos, eso ya sería la quiebra. Entonces podríamos señalar cuál es la probabilidad de que el valor accionario sea menor que 0 y por lo tanto podríamos haber determinado cuál es la probabilidad de quiebra del banco mercantil, ¿no? En tal sentido, digamos, de que sí es posible determinar, no, obviamente, de que el valor accionario, bueno, pues sea esté cercano a 0, ¿no? Entonces, o inclusive de que exista una quiebra. Ya para ir terminando, ¿cuál sería, qué criterios tomaron para fijar los valores, eh, en este caso los rangos de la modelación financiera estocástica? Entiendo de que han considerado una distribución con 3 valores, donde el más probable obviamente está relacionado con su escenario central o su modelo financiero determinístico, pero ¿cómo hicieron para fijar valores en temas, por ejemplo, de cuál sería el valor mínimo y el valor máximo esperado? Eso se determinó, o sea, por punto. Crecimiento de la cartera fue como lo sacamos de los datos de Mapper, de Fondo Monetario Internacional. Es decir, relacionamos todas las tasas que saca de los países de Sudamérica, sacamos la tasa mínima y sacamos la tasa máxima. Como en el crecimiento de los depósitos también lo sacamos del promedio que publica de los boletines de la ASFI. O sea, sacamos el promedio, que sería el valor más esperado, el valor más probable, donde también sacamos un mínimo y se sacó un máximo, como la tasa de interés pasiva, activa y el de la mora. Muy bien. Entonces, de igual manera, en su análisis de modelación financiera estocástica, ¿cuáles serían las variables más importantes o con mayor sensibilidad sobre el valor accionario patrimonial por orden de importancia? Esto es lo que se conoce como el análisis de post-simulación o análisis de sensibilidad de varianza. ¿Cuáles serían las variables más importantes? Bueno, la variable más importante en este caso, en el análisis de post-simulación, también llamado análisis de sensibilidad, eh, hay un, hay una gran importancia conforme al crecimiento de la cartera. El crecimiento de la cartera es el principal supuesto que se puede decir de un 60%, 60,6%. Después, en segundo lugar, sería el crecimiento de los depósitos. El crecimiento de los depósitos da un efecto entre 31,2%. Después ya en menor proporción tenemos básicamente la tasa de interés pasiva y como de último supuesto determinado sería la tasa de interés activa que daría un impacto, se puede decir, en el análisis de possimulación. Muy bien. Ya la última pregunta que tenemos es, ¿cuál es el valor del banco? ¿Cuánto vale el banco según el método del flujo de caja libre descontado? Y si, por ejemplo, esto lo comparamos con el valor contable. ¿Cuál es el valor contable? Es el valor patrimonial. Es el valor patrimonial que está en el último estado financiero observado. Por ejemplo, si hoy estamos a 2023, en el 2022 tenemos ahí el patrimonio, ¿no? Ese es su valor contable. ¿Cuánto es el valor contable del banco? Y considerando los flujos futuros, ¿cuánto valdría el banco en términos del método
del flujo de caja libre descontado. En el año base, en el 2022, tenemos el valor del patrimonio, como dice, de 2.340 millones, y conforme a lo proyectado tenemos un valor de 5.500 millones. Si esto lo convertimos a dólares en términos contables, el banco, su valor patrimonial es de 320 aproximadamente, ¿no? Puede ser más o menos, 320 millones de dólares. En el Eso desde una patrimonial, perspectiva estática. Y si consideramos los flujos futuros y la capacidad de generación que tiene el banco para generar negocios en el tiempo, aproximadamente serían como unos 725 millones de dólares, 725 millones ¿no? de dólares. Entonces, Sí, si en términos de, tuviera, si por ejemplo, si el banco, si tuviera que salir el banco a cotizar en bolsa, un precio de salida por acción, habría que dividir estos 725 millones de dólares entre por el el número número de de acciones. acción, Sí, y ese sería su precio de salida de bolsa. Entonces, en resumen, estaríamos diciendo que la relación entre el precio accionario, considerando el método del flujo de caja libre descontado, en relación con su valor contable, sería superior a 2 veces, ¿no? O sea, sería más de 2 veces, no sé, 2.20, por ejemplo, más de 2 veces el precio, el del valor contable o el valor libro, ¿no? sí, exactamente sería más de Muy dos. bien, la verdad me parece muy coherente todo el trabajo que han hecho, tiene una lógica y está muy bien, ¿ok?